Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente saludándoles y continuando con la enseñanza. Platicábamos con el pastor Javi que pues determinando la fecha para su aniversario, pues caímos en cuenta que el tema que no fue premeditado, pues cae como anillo al dedo para los papás y para la familia, ¿no? Y también a la hora de yo estar preparando mi mensaje, realmente nunca pensé es que de todos nos podemos acordar de Día de la Mamá, todos nos acordamos, pero Día del Papá, veníamos para acá, yo no sabía ni que el domingo era Día del Papá, pero bueno, entonces mi mensaje más o menos va por allí sin haberlo premeditado, es el Señor que nos quiere hablar, ¿verdad? Entonces el título de mi mensaje hoy es ¿a quién le salió el niño? Y bueno, el título pretende obviamente pues ser un chascarrillo, no basado en la tradición deliciosa que es el consumo de la rosca de Reyes, ¿no? Asumiendo obviamente que la rosca esté buena, ¿verdad? Porque hay roscas que saben muy mal o están muy duras, ¿no? Pero la cuestión en realidad no es la rosca, sino la emoción esta del juego, de agarrar la rosca y de que a nadie le toque el niño, ¿verdad? O el monito, no sé, yo le digo el monito o el niño de plástico que está escondido dentro del pan. ¿Y por qué no lo queremos encontrar? Porque al que le sale el monito tiene que pagar los tamales de la Candelaria, ¿no? El 2 de febrero, seas cristiano o no, no importa, si te toca, tienes que pagar los tamales, ¿no? Y bueno, la cuestión es esta, que pues, algunos por no tomar la responsabilidad se pasan el monito, o yo no he visto a nadie algo así, pero sí me han dicho que se lo han pasado, o que lo esconden sin que nadie se dé cuenta, así lo sienten en la boca y lo tienen acá en los dientes, o, ¿verdad? Lo están partiendo y sienten algo duro y hacen como que no se dan cuenta y nada más sacan el pan y dejan el niño ahí, pero la gente se da cuenta de que te tocó el niño y que quedó allí y dicen, no, tú lo tocaste con el cuchillo, a ti te toca el niño, ¿no? A ti te toca y tú vas a hacer los tamales o comprarlos o lo que sea. Y esa es nuestra analogía en esta mañana, hermano, en esta ocasión para la familia. Y la analogía precisamente hace referencia a la responsabilidad de tener un hijo y de las implicaciones de tenerlo, ¿sí? La responsabilidad de sustentarlo, de la educación, de su desarrollo personal, emocional, académico, físico, etcétera, 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 y muchos etcéteras que vienen con la responsabilidad de cuidar un hijo, ¿no? Entendemos que cuando nos casamos tenemos muchos planes como matrimonio y por supuesto una de las cosas más importantes después de la elección de con quién te vas a casar y de casarte es tomar la decisión de tener un hijo, ¿verdad? O 2, o 3, o 4, o 5, o los que sean necesarios. De todas maneras, los que vengan el Señor los trae, ¿no? Y además la palabra de Dios nos enseña, a diferencia del mundo, que en el principio, en el origen y el propósito, el Señor les dijo, multipliquen y fructifiquen, ¿o no? Pero en nuestros días es, no, qué irresponsable eres si tienes 2 hijos, o qué irresponsable eres si tienes o 4, hermano, eso está totalmente fuera de la cosmovisión de la palabra del Señor, pero bueno, cada quien su religión, como diría el pastor Chuy, ¿no? La cuestión es esta, ¿no? Es una decisión muy importante, es una decisión trascendente tener un hijo. Y cuando vamos a tener un hijo, pues realmente es una ilusión ir conformando la familia con más miembros, con un integrante más, de saber el género del bebé, la alegría de los abuelos, la alegría de toda la familia, de comenzar a pelearse porque a ver a quién más se parece, que tiene mis rasgos así, que se parece a mí, no que se parece a ti, etcétera. Un montón de expectativas que tenemos sobre ellos,
Pero al final de todas las cosas, en realidad nadie se preparó verdaderamente para todo lo demás. Tomamos la decisión de tomar un hijo porque obviamente está implicado que si yo me caso y yo soy cristiano, pues vamos a tener un hijo, ¿no? Pero la gente obviamente pues hace su planificación económica sobre lo que le puede costar tener a un bebé, en cuanto a tener un cuarto listo para el bebé, la cuna, juguetes, ropa, todas esas cosas que son necesarias, pero la verdad es que solamente proveemos para nuestra ilusión de tenerlo presente y aquí en nuestras manos y ya. Y lo demás, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermano. Ojalá tener un hijo sería como ir al supermercado y comprar un nenuco y echarlo ahí donde están los juguetes y ahí está tranquilo y no da lata ni nada, ¿verdad? Bueno, el nenuco para los que no son ochenteros era un muñeco que se parece a un bebé de verdad, ¿no? Más o menos. Y bueno, entonces comienza la vida del hijo. Entonces empieza la responsabilidad de todas las cosas que hemos mencionado, para las cuales a lo mejor todo el mundo se prepara, pero hay en otras cosas en las que no nos preparamos para absolutamente nada, hermano. En la vida real, nuestras expectativas vienen como si esperáramos que nuestro hijo generara automáticamente todo lo que se espera de un ser humano, ¿no? Sin tener que pensar que en realidad tenemos que educarlos. No pensamos que ellos van a tener una necesidad especial de atención que nunca teníamos prevista. No nos preparamos para eso en absoluto. Es más, nadie piensa en realidad cómo va a ser la educación espiritual de tu hijo o qué es lo que vas a hacer, ¿sí? Pero la realidad es que nada se va a dar espontáneamente. Nada se va a dar por automático, hermano. Tiene que haber un responsable de eso. Y lamentablemente, al final, hay varios actores en la escena que nosotros podemos poner para que participen de esa educación y sobre todo del desarrollo espiritual de nuestros hijos. En la que indiscutiblemente el papá, ¿verdad? Está el papá, perdón, está la mamá también, está la iglesia y a lo mejor la escuela, pero obviamente cuando hablamos de la escuela, creo que todos nosotros como cristianos sabemos que no podemos pensar que ellos vayan a tener algo bueno que aportar espiritualmente a nuestros hijos, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos algo que aportarles para que nuestros hijos aporten algo a su escuela, enseñando a nuestros hijos que no se vuelvan a ellos, sino que ellos se vuelvan a nuestros hijos. Y bueno, la escuela, la educación formal o académica trae su propia agenda y enseña lo que quiere, pero ellos deben estar preparados para hacer frente a esas ideas, a todo lo que ellos están totalmente dispuestos a hacer, hermano, porque ellos sí piensan cómo educar a nuestros hijos. Y nosotros no pensamos cómo educar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero la cuestión es que el monito no le salió al Estado, ¿sí? El Estado no es el que tiene que pagar los tamales, no, somos nosotros los papás. Y bueno, ¿a quién le salió el niño? ¿Quién va a hacerse responsable de los tamales? Y es en donde nos encontramos con una cultura en la que nadie quiere pagar las consecuencias, en la que nadie quiere hacerse responsable, y vamos a donde va Vicente, ¿no? Es decir, lo que toda la gente hace, eso es lo que hacemos. Y según nuestra cultura mexicana, ¿quién es el que debe cuidar y educar a nuestros hijos, hermano? La mamá, ¿verdad? ¿O no? La mamá. ¿Por qué? Pues porque los papás tenemos que ir a trabajar, tenemos que traer el sustento y llegamos cansados. Después de 8 horas de estar trabajando y de hacer labores extenuantes y todas las cosas que como el trabajo nos exige, bueno, pues entonces yo trabajo y tú te haces cargo de los niños, ¿no? Y
Eso, hermano, presuponiendo que la mamá tiene una dirección del papá en la cuestión de una educación espiritual, pero la verdad es que no todos los cristianos tienen una vida cristiana muy comprometida, que digamos, en esa búsqueda de Dios constante como una disciplina diaria. Y la cuestión, hermano, de la enseñanza espiritual o la responsabilidad de la vida espiritual de nuestros hijos, simplemente la venimos delegando a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues es que en la iglesia les enseñan. Los domingos los llevamos a la iglesia infantil, a su saloncito, o como unos le dicen, a la escuela dominical. Entonces los padres dicen, en cuestión de su educación espiritual, no, bueno, pues en la Biblia dice que la iglesia tiene que educar a mis hijos espiritualmente, ¿no? Entonces ponemos a la iglesia, hermano, como un miembro más de la familia, y esto ya no es cultura del mundo, esto es cultura cristiano que va tomando más fuerza mientras el mundo más nos influencia con la idea de nuestros derechos personales y de nuestra propia felicidad, ¿sí? En la que mi propio bienestar es lo más importante, mi propia paz es lo más importante, el que yo no esté estresado es lo más importante. De tantas cosas, como mi cuerpo, mi decisión. Si yo no quiero tener hijos, no los voy a tener. Si quiero abortar, voy a abortar. ¿Por qué? Porque me voy a alejar de todo aquello que trunque u obstaculice mi felicidad o mi desarrollo personal, y me alejo de todo lo, bueno, la palabra esa fea que dicen o que todo el mundo lo conoce, me alejo de todo lo tóxico, ¿sí? Incluyendo mis hijos, imagínate. Eso es de lo peor, ¿no? ¿A quién habrán salido esos hijos tóxicos, no? Bueno, la cuestión es de que todos somos pecadores. Esa es la gran realidad, de que todo el mundo le quiere echar la culpa a los otros, pero nosotros somos así. Entonces, muchos cristianos, pues simplemente dicen, yo me deslindo. En la iglesia hay buenos maestros, les enseñan perfectamente. Una vez el niño llegó y me dijo un verso y qué contento estoy de que aprenda versos de memoria, de que mi niño me presuma su manualidad en la escuelita infantil, de que aprendió algo bueno y de que habla con todos los niños acerca de lo que en la iglesia le enseñaron, ¿verdad? Y llega a tal punto, hermano, este tipo de cultura fea cristiana, en la que los papás permanecen o no permanecen en una iglesia porque les enseñan bien o porque no les enseñan bien a mis hijos. Si en esta iglesia mi niño no está contento o si no le enseñan bien, entonces me voy a otra iglesia. ¿Y por qué tendría que pasar eso, hermano? Si realmente la responsabilidad de la educación y de la vida de nuestros hijos no es de la iglesia. La iglesia tiene una parte muy, pero muy importante en el desarrollo no solamente de ellos, sino de todos nosotros, de ancianos, niños, pequeños y todos los seres humanos. Tenemos una responsabilidad de enseñar, de comunicar, pero hermano, la vida de los hijos es responsabilidad de ustedes, padres. Entonces, como los papás no están cerca de la palabra, ahí está la iglesia, ¿sí? Y ayer hablábamos de un pastel, ¿no? ¿Cuánto tiempo están nuestros hijos expuestos a la palabra de Dios si no es la hora que les toca el domingo de enseñanza en la iglesia? Pero bueno, ¿qué es lo que la palabra de Dios enseña? Deuteronomio 6, 6 al 7. Es el mismo pasaje que vimos ayer, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice, si ya lo tienes por allí, y esas palabras que yo, ¿quién sería ese yo que está hablando allí?
Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si desglosamos un poco este verso, hermano, lo primero que tenemos que darnos cuenta allí es de que hay un mandamiento implicado, ¿sí? Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿sí? Una responsabilidad, una administración. ¿Qué es lo que aquí nos está llamando o mandando a administrar? La palabra. Estas palabras que yo te mando hoy, ¿sí? ¿Y cuál es esa palabra, hermano? Toda la enseñanza espiritual de la Biblia, toda la ley, todos ellos ya tenían presente qué palabras son las que Dios les había dado. Y, hermano, toda la enseñanza moral, toda la educación cívica, reglas de comportamiento, de cómo debían llevarse las cosas hasta con los bienes materiales, qué es lo que tenían que hacer, si hacías daño a esto, cómo tenías que restituir esto, si dañabas lo otro, etcétera. Un montón de reglas, pero que el Señor dice, y estas cosas te mando. Esencialmente, hermano, la ley se origina en el amor por Dios y en el amor por el prójimo, ¿verdad? Entonces, Dios da esas palabras que manda a ciertos responsables. ¿Y quiénes son esos responsables, hermano? ¿Quiénes? A ver, con convicción, papás. Todavía están dormidos, otra vez. Ahí está. ¿Ya? Los papás, hermano. Los papás. ¿Y cuándo van a repetir esto a sus hijos? Pero la cuestión aquí es primera. Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? Eso es lo primero. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, antes de que tú enseñes lo que quieras enseñar con tu boca, con un libro, con la Biblia, con un discipulado, con un devocional, con lo que sea, estas cosas deben estar ¿dónde? Primero, en tu corazón. ¿Qué significa? Que estas cosas deben estar en tu corazón. Es decir, yo debo tener una convicción de eso. Yo debo vivir eso que estoy enseñando. La palabra de Dios dice que hace una comparación entre dos imágenes. Que el que tiene las palabras y las hace, le compararé a un hombre que está fundado sobre la roca. ¿Sí? Entonces es un hombre firme. Un hombre que cuando viene la tempestad, la lluvia, las corrientes y eso no se cae. Ese es un ejemplo de vida. Ese es un hombre con convicción. Ese es un hombre que tiene estas palabras y las ha guardado en su corazón, no nada más intelectualmente. El que tiene las palabras y las hace. Hermano, las convicciones no se forman en el cerebro. Las convicciones se forman cuando yo entiendo, cuando llevo las cosas a mi corazón y comienzo a hacerlo. Cuando yo llevo a la vida todo lo que yo conozco, entonces a eso le puedo llamar convicción de verdad. Lo que hablábamos ayer, fe sin obras es fe muerta. Entonces estamos hablando de una vida de testimonio. Primero las llevarás tú en tu corazón. Un ejemplo vivo. Y el que tiene las palabras de Dios y no las hace, ¿cómo es? Como alguien que fundó su casa sobre la arena. ¿Cómo es? Viene la lluvia, vienen los vientos, vienen los ríos y esa casa quedó en ruina. ¿Tenía la palabra ese hombre? Y el que hace mis palabras que yo les doy, ¿tenía la palabra ese hombre? La tenía. ¿Pero qué fue lo que no hizo? Practicarlo. Los dos hombres de las dos casas tienen las palabras, pero uno las hace
y el otro no las hace. Y luego, ¿dónde más tenemos que enseñarle a nuestros hijos? En la casa. ¿En la casa de quién? ¿En la casa de oración Uruapan? ¿O en dónde? En nuestra casa, hermano. Dice, y les enseñarás ¿a quién? A tus hijos. Entonces, ahí está hablando, hermano, que no es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos espiritualmente. Y luego dice, y en el camino. Y obviamente es difícil que tú vayas en el camino y le vayas enseñando a tus hijos, ¿no? O sea, es una ilustración que no precisamente está hablando de que cuando tú llevas a tus hijos a la escuela, pues allí les estás enseñando. A veces ni te acuerdas, estás pensando en otra cosa, o en el trabajo, y el niño también está así medio adormilado todavía porque no ha despertado bien, ¿verdad? Y yo no he visto a un papá que haga eso enseñando a sus hijos yendo al trabajo o llevando al niño a la escuela. Y no significa precisamente eso tampoco. Significa, hermano, que en la vida del niño o en el camino del niño, en todas las cosas que hace, tú tienes que enseñarlo a él cómo vivir su vida o su fe. ¿Por qué? Porque la ley no solamente incluía las cuestiones morales, sino las maneras de actitudes y cómo de administrar los bienes que tenía en sus manos. La educación va más allá de abrir la Biblia y de enseñarle un verso, de hacerlo memorizar un verso, hermano. Es enseñarle a caminar toda la vida, es decir, todos los aspectos que él vive. Le enseñarás en su camino, dice la palabra. Enseña o instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Caminar la vida de nuestros hijos con ellos, en su proceder día a día, en sus labores escolares, en sus actitudes, en su obra, en el cuidado de sus cosas, enseñarle a cuidar los bienes que tú le das, en su cuidado personal, en el orden de su cuarto, en su esparcimiento, en el desarrollo de sus habilidades, en la gestión de sus emociones y aún en sus momentos de descanso, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay niños que se duermen a las 8 de la noche y amanecen a las 12 del día siguiente. ¿Eh? Y no los enseñas y ahí están. No los impulsas. Entonces, es obvio, hermano, que si no tenemos una convicción o si que esas palabras no están sobre nuestro corazón, no va a ser posible que transmitamos. Y tendremos una generación más que hace las mismas cosas que toda la cultura del mundo hace, de la misma manera, repitiendo el mismo patrón cultural de desatención cultural mexicano que tanto ha pesado sobre nuestros hijos, hermano, y por el cual nuestras generaciones están envueltas en tantas perversiones. En la inseguridad que nosotros estamos viviendo. ¿De quién crees que es la culpa de la inseguridad? ¿Del gobierno? ¿De los padres? ¿Y de dónde sale toda esta conciencia de que la iglesia es la única responsable del desarrollo espiritual de nuestros hijos? ¿Es nuestra tendencia de dejarle el monito al otro? ¿No? Alguien tiene que pagar los tamales y ese no voy a ser yo. Fíjate lo que dice la palabra que tiene que hacer la iglesia. Deuteronomio 31, 12. Al 13. Harás congregar al pueblo, dice que, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y ¿qué? Y aprendan. Ahí está. Y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.
y los hijos de ellos que no supieron, oigan, es decir, las generaciones que no conocieron todo lo que Dios había hecho en el pasado, que ellos también escuchen, que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivierais sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Sí? Es una educación, hermano, conjunta de toda la congregación para que oigan y aprendan, pero a fin de cuentas, hermano, la responsabilidad de la vida de los hijos recae sobre los padres. De hecho, hermano, la iglesia infantil como tal, como hoy le conocemos, y como en otras denominaciones le llaman también la escuela dominical, no tiene más de 3 siglos de existencia. ¿Sí sabías eso? Obviamente que no sea algo antiguo o que no esté en la Biblia no quiere decir que la iglesia infantil esté mal, ¿verdad? Porque también hay una moda ahí de decir que es una aberración tener escuela infantil y de separar a los jóvenes de los niños, y que eso es una cosa, hermano, ya de recalcitrante religiosidad en realidad, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, hermano, los inicios de la escuela dominical o de la iglesia infantil tiene unos orígenes muy nobles, ¿sí? Y tiene sus raíces en un movimiento educativo y social del siglo más o menos por ahí del 18 y 19 en Europa, principalmente en Inglaterra, y de Inglaterra pasa a Estados Unidos. ¿Cuál era el motivo de abrir una escuela para niños en esa manera? Pues era una respuesta a la preocupación social del analfabetismo, es decir, de los niños que trabajaban en las fábricas, que no sabían leer, que no sabían escribir, y también con el motivo de traer a esos niños, enseñarles a escribir y a leer, y no nada más a eso, sino a educarlos en la fe cristiana. Uno de los pioneros de la escuela dominical en 1780, él estableció esa primera escuelita, ¿sí?, en Gloucester, en donde los niños podían recibir ese tipo de educación básica y enseñanza de la fe cristiana. Los domingos, ¿por qué? Porque era el único día que descansaban los niños. Entonces la escuela dominical no comenzó como un servicio exclusivo para los creyentes, para los feligreses, sino como una iniciativa comunitaria de alcanzar a los perdidos por medio de los niños que trabajaban en las fábricas. Entonces, obviamente esto tuvo un buen resultado, y después se adaptó para que la iglesia local en diferentes denominaciones o tradiciones eclesiásticas también lo llegaran a adoptar, y a medida que la industrialización avanzaba y las condiciones sociales cambiaron, la escuela dominical se convirtió en una institución clave para la transmisión de la fe, de los valores cristianos, para la enseñanza de la Biblia, en muchas ocasiones de la enseñanza de la doctrina. En muchos países se establecieron programas más estructurados, más sistematizados, se empezaron a utilizar métodos pedagógicos para poder enseñar a los niños en una edad y tratar de enseñarlos de acuerdo a su desarrollo, tanto que ahorita tenemos que el cunero, que los caminantes, que avanzados, que así los definimos ahorita, pero eso no existía, hermano. Eso es un esfuerzo de la iglesia por atender una necesidad que hoy por hoy es muy importante, porque los papás no enseñan a sus hijos, pero no es la responsable de la vida de ellos. Entonces, hermano, no siempre fue así, pero así es, y así seguirá siendo hasta que el Señor nos llame, o a lo mejor mejor todavía. Y los esfuerzos de cada pastor y de cada ministerio siempre van en aumento para atender las necesidades de todas las áreas de la iglesia. Pero eso no sustituye la responsabilidad primaria de los padres en la formación espiritual y moral de sus hijos. Vamos a seguir trabajando, ¿verdad, Michael?
hermano Javi, porque nuestros hijos estén bien atendidos. Bueno, entonces, ¿a quién le tocó el niño? ¿No? Pues a nosotros. Queda la mamá y el papá, ¿no? Pero bueno, entonces entre nosotros dos, esposa, esposo, ¿quién se va a hacer responsable? Pues la mamá, porque así dice la Biblia. Bueno, a ver, sí, así dice en Timoteo, en 1 Timoteo 2, 13 y 15, así dice. Sí, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, engendrando hijos, dice, ¿no? ¿Ah? Y así dice, en otras versiones dice, criando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Ya ves? Te toca a ti, esposa, ¿no? Criar a los hijos. Yo voy a ir a trabajar y luego voy a regresar, y luego ya cuando yo regrese tiene que estar la comida lista, y la mamá educa a los hijos, a las hijas, hace de comer, lava trastes, trabaja, etcétera, etcétera, y uno llega nada más con el control, aprenderle, ya voy a ver mi fútbol, ¿no? Padres, papás, así es como dice la palabra que tenemos que hacer. Y bueno, según ahí, podría decir sin lugar a dudas que la mujer le tocó el monito, pero el contexto no tiene nada que ver, hermano. En el contexto está hablando no que la mujer sea responsable de los hijos, sino que la mujer tiene el derecho de enseñarle a sus hijos, pero no a su esposo. Dice el versículo 12, ahí en 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Básicamente Pablo está diciendo allí, hermana, tu esposo no es tu hijo para que lo trates como un niño y le quieras enseñar como un niño. Para eso Dios te dio tus hijos, para que los instruyas, para que los críes, para que los engendres. Pero no está diciendo exclusivamente a ti te toca enseñar a tus hijos. No está diciendo eso. El contexto es, tu esposo no es tu hijo. ¿Verdad, hermanas? ¿Amén o no amén? Muy bien. ¿Y los varones qué dicen? ¿Amén o no amén? ¿Y la esposa? Porque si dice amén, así te va a ir en la casa si dices amén. No. ¿Esposos les gusta que los traten como a hijos? Pues parece que sí, porque no dicen amén, ¿verdad? Y esa es la distorsión de nuestra cultura, hermano. Como hablábamos el día de ayer, nuestros lentes azules hacen que interpretemos la palabra de acuerdo a nuestro sistema de pensamientos mexicano. Y no solo en México, sino en gran sector de la iglesia cristiana de hoy. Se piensa así. Pero bueno, de vez en cuando escucho algún podcast interesante que no sea una predicación, a lo mejor algo que hable de política o de algo social o algo cultural, y escuché uno de un muchacho, ni siquiera lo guardé, pues tampoco, pero el título era algo como Cosas de México que no te gustará oír, así decía el título, más o menos, hecho por un mexicano obviamente, porque él decía, bueno, es que todo el mundo habla bien de México y hay un montón de youtubers que son extranjeros y que se la pasan hablando de maravillas de México y todo eso. Pues dice, obviamente todos esos hacen porque a los mexicanos nos gusta que nos digan que somos buenos y que hay un montón de cosas y tanta riqueza en México, etcétera, etcétera, para ganar dinero de sus vistas y de todos sus seguidores, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, pero ahora yo les voy a decir las cosas que son la realidad en México. Cosas que se dicen de los mexicanos que tampoco son ciertas, o que son la imaginación de los mexicanos mismos, y nosotros creemos que somos esto, pero en realidad no lo somos. Y este muchacho, hermano, en ese podcast, dijo que la cultura familiar real de México, a pesar de toda esta ola progresista de decir, de tratar de ver por la igualdad y que habla que el derecho de las mujeres y que la cultura mexicana es del patriarcado opresor, dice, eso no es cierto.
Eso no es cierto. Él decía que en nuestra cultura familiar lo que tenemos es un matriarcado machista. Así, ¿no? Dice, ya sé que esto suena paradójico, pero es la realidad, es un matriarcado machista. Digo, no es un concepto sociológico, dice que no pueda ser identificado o conceptualizado de una manera académica, que esto es, ¿no? No, él lo dice de su propia percepción. Aquí tenemos un matriarcado machista y su explicación es, bueno, es que el hombre mexicano evita tener problemas con su esposa y cede. ¿Ya? Ajá. Y trabaja. Y le echa ganas, y es muy trabajoso, sí es cierto, los mexicanos son bien trabajadores, sí. Pero no educa a sus hijos, dice. Entonces, ¿quién manda en la casa? Pues la mujer. El hombre no quiere tener problemas, no educa a sus hijos, entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Y por qué machista? Porque aunque no haga nada de eso, exige que sus frijoles se les sirvan a tiempo. ¿Ya? Que esté bien servidito, que esté todo limpio, o sea, lo chistoso es que él le exige esas cosas y las tiene e impone y hasta maltrata si no está eso, pero no se involucra en nada más y no quiere tener problemas cuando hay algo que discutir en la casa. Entonces, esa es la cultura, hermano. Entonces, si no está el papá, como la palabra de Dios dice, él es la principal figura de autoridad, la más cercana de los niños. Cuando no hay una figura de autoridad en la casa, el niño no tiene referencia de ningún tipo de autoridad. Entonces, cuando sale allá afuera, le grita a una persona de la tercera edad con una falta de respeto tremenda. Yo he visto a muchachos así, ¿y qué le pasa? ¿No? O no sé si has visto tú así videos de YouTube o de comunidades en donde van y le lanzan piedras al ejército y están gritándole, otro que se le pone al tú por todo, un soldado así gritándole. O sea, ¿dónde se ve eso, hermano? Aquí al ejército mexicano, independientemente de lo que se diga de que son corruptos, que no son corruptos, lo que sea, no importa, hermano. La figura de autoridad está denigrada. ¿Por qué? Porque los varones padres no estamos presentes en la vida de nuestros hijos. Y cuando no estamos presentes en la vida de nuestros hijos, echamos a perder toda una generación, tanto que tenemos a una delincuencia que no le importa absolutamente nada, ni la vida de las personas. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros, los papás varones. Los papás varones. Este mismo muchacho de ese podcast, que no es cristiano, por eso tenemos tanto crimen en las calles. Mismo lo identifica, nada más por sentido común. Entonces, hermano, es cierto que a la mujer le tocó el monito, sí. Pero la palabra de Dios dice que también a nosotros los varones. Aunque la palabra no diga específicamente, por decirlo, ¿no? Y el papá va a educar a sus hijos, ¿no? Sí dijo en Josué 24:18, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no dijo yo y esposa, mi casa, ¿no? Como diciendo a la esposa, tú edúcalos, ¿no? Mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad, esposa? No, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a lo mejor no hay un mandamiento así implícito como tal, así realmente, que bajó una voz del cielo y le dijo al papá, tú vas a... No, hermano, la palabra de Dios nos habla en muchos versos de un papá educando. Los Proverbios es uno de esos libros que nos habla de un papá varón enseñando. Proverbios 4:1-4 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y no está hablando de los padres como papá y mamá. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Por qué? Porque el papá
trae cordura y sobriedad a la mente de los hijos. El papá varón. Dice el versículo 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Ah? Ahí está hablando del padre varón. Y luego dice, delicado y único delante de mi madre. Es decir, la mamá tiene una perspectiva diferente del hijo que el padre. Entonces el hijo necesita tanto la educación de su mamá por cómo lo ve, para hacer el balance entre la educación de su papá también, pero ahí está el papá, porque yo también fui hijo de mi padre. Dice el versículo 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Es decir, la mujer enseña a sus hijos en la cuestión del amor y de la palabra, de la sensibilidad, pero el papá enseña a los hijos en la cuestión de las razones y del dominio de las emociones. Los varones somos los responsables de enseñar el dominio de las emociones de nuestros hijos. Versículo 4, ya está, ¿verdad? Y dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios 23, 22 al 24. Dice, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Entonces, escucha a tu padre quiere decir que el papá tiene que estar presente, que tiene que hablar, que tiene que educar. Dice, adquiere la verdad y nunca la vendas, consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¿Qué satisfacción es tener hijos sabios? ¿Sí? Sí, obtenemos satisfacción de nuestros hijos cuando los educamos bien. No es el motivo principal, pero un padre que educa tiene buenos frutos. Génesis 18, 17 al 19. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y luego que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. A ver, ¿qué es lo que dice allí entonces? Y Jehová le dijo a la iglesia, yo le voy a dar las palabras a la iglesia porque yo sé que la iglesia le va a enseñar a tus hijos. ¿Es lo que dice? No. Abraham, el padre, porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Qué implica eso? Educación de parte de ¿quién? ¿De quién, hermano? Del padre varón. Pero qué tan difícil es quitarnos los lentes de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, de lo que hacen los gentiles. Como ya lo mencionamos, hermano, en la cultura mexicana y en muchas otras culturas los papás se ven como proveedores materiales, nada más, relegando la educación moral, espiritual de los hijos a las mamás. Pero también hay estudios, hermano, en la que la educación de un papá varón tiene un impacto significativo en el desarrollo de los niños. Algunos estudios realizados por la Universidad de Harvard y el Instituto Nacional de Salud Mental demuestran que los niños en donde los padres varones se involucran tienen un mejor desarrollo emocional y social.
Es decir, cuando los papás varones están involucrados, tienden a los hijos a mostrar una mayor capacidad para regular sus emociones, para establecer relaciones saludables con las demás personas. Básicamente el papá desarrolla el dominio propio en sus emociones. Obviamente las emociones repercuten en un montón de cuestiones y hasta en la cuestión de medir los riesgos, ¿sí? O sea, un hijo que no mide las consecuencias de sus actos es un hijo que no tiene la figura de su papá enfrente. También otro de los beneficios de la presencia de un papá varón en la familia es un mejor rendimiento académico y un menor riesgo de problemas de comportamiento en la escuela. Si tu hijo se está comportando mal, se pelea, ¿por qué es? Porque el papá varón no está presente. Si tu hijo se pelea ya con los niños de la escuela, de la escuelita infantil, es porque el papá no está presente en la educación, hermanos. Ay, Día del Padre, ¿verdad? ¿Para qué vine? Yo no sabía que era Día del Padre, así que no me culpes a mí, hermano. El Señor tenía esta palabra para ti hoy. Pero hermana, llévalo a comer algo rico. Hijos, honren a su papá, padre. Denle un buen regalo, así como el que le dieron a su mamá, también, ¿verdad? ¿Verdad, varones? Hermanos, los papás presentes forman un impacto en la salud mental de los hijos. Los hijos que no tienen a un papá presente tienden a desarrollar problemas de salud mental, como la depresión y como la ansiedad. Hermano, ¿por qué ves tan famoso ahorita la cuestión de cómo o tutoriales o podcasts o tantas cosas en el YouTube que hablan la ansiedad? ¿Por qué es tan famosa la ansiedad del día de hoy? Porque el papá varón no está presente en la educación de sus hijos. Le dicen la generación de la ansiedad. ¿Cuál generación de la ansiedad? La generación de los papás antipáticos, ¿no? Antipáticos, sí, dije antipáticos, ¿verdad? ¿No? Que no, ¿cómo se le dice a lo contrario a que no tienen empatía? Apáticos, desinteresados en sus hijos. Hermanos, tengo un problema con mi hijo que tiene ansiedad. Dile a su papá que lo atienda, hermana. Que lo conforte, que le dé seguridad, que le dé un fundamento, que sepa que él está allí, que él es la figura fuerte de la familia y que no le va a hacer falta nada. Entonces, hermanos, ¿a quién le salió el monito? Pues va a ser hoy hora de que los dos tomemos nuestra responsabilidad, tanto esposa, digo como madre, como el esposo, como padre. Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Instrucción, hermano. Ahí está nuestro cacho de rosca. La instrucción del padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí está la rosca de la mamá. A los dos, así partimos. Esos dos cachos, en medio estaba el monito.
Así que nos tocó a los dos. Los dos decidimos tenerlo, ¿o no? Si desglosáramos, hermano, ese verso 8, la palabra de Dios nos enseña que el papá en el original enseña la disciplina. No exclusivamente la disciplina correctiva, sí, la disciplina correctiva, sí, pero la disciplina que se adquiere a través de la formación de los hábitos, ¿sí? La palabra original para instrucción también implica el adoctrinamiento, hermano. Es muy importante que nosotros formemos en nuestros hijos de una manera sistemática el conocimiento de la palabra. Y cuando habla de la mamá, literalmente la palabra que dice allí, en la dirección de tu madre, la palabra dirección en el original es Torah, ¿sí? Que son los primeros 5 libros del Génesis, que para ese tiempo eso es lo único que tenían, ¿verdad? Pero nosotros tenemos toda la Biblia. Entonces, aquí específicamente, si tú quieres ser muy específica, hermana, pues la Biblia dice que tú tienes que leer la Biblia con tus hijos. Tu mamá. ¿Y cómo podemos terminar esto, hermano? Siguiendo el ejemplo, a lo mejor no de nuestros padres, porque no todos los padres de los que estamos presentes fueron muy prudentes o sabios a la hora de educarnos. Probablemente a lo mejor también tuvimos un padre ausente, probablemente. No digo que todo, no estoy generalizando. A lo mejor algunos de aquí realmente nunca conocieron a su padre o a su papá. Y es feo, hermano. Por eso la cuestión del divorcio y de las separaciones cuando los hijos están pequeños, aun cuando están grandes, es un daño tremendo para los hijos, para los niños. Pero podemos terminar con esto, hermano. La palabra de Dios dice que Dios es nuestro Padre. Y si tú no tuviste un padre, hermano, hermana, joven, jovencita, tienes el mejor papá de todos los que pueden haber existido, que es Dios. Él no está ausente, nunca, jamás. Digo, algunos quisieron ponernos mamá postiza, ¿no? Le llevan mañanitas el 12 de diciembre. No, ella no es nuestra mamá. Pero Dios es nuestra figura de autoridad, ¿sí? Y quien nos cuida como ningún padre terrenal existente. Él es quien nos educa, quien nos ama, quien nos guía, quien nos azota también, quien está al pendiente de nosotros, de nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, hermano. Y Él es el que inclina siempre su oído a nosotros. Cuando nosotros vamos a Él, Él nos dice: espérate, hijo, estoy ocupado. Jamás, hermano. Dios, nuestro Padre, nos escucha siempre. Y eso es el ejemplo que nosotros como papás varones debemos tomar de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso esa oración de nuestro Señor que nos enseñó nuestro amado Señor Jesucristo comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Y bueno, pues felicidades a ustedes, papás, ¿verdad? Y también felicidades a nuestro papá que está en el cielo. A Él todos los días y toda la gloria para siempre y por la eternidad, ¿verdad? Y bueno, la iglesia, ya como conclusión, desde sus inicios ha sido un lugar de enseñanza, una comunidad que arropa, que educa a todas las edades, incluyendo a los niños, nunca tan especializada hasta siglos después, que se desarrolló esa intención de enseñar a esos niños de la calle, pero no debemos olvidar que la responsabilidad es nuestra y que no solamente la responsabilidad es de la esposa, sino que también nosotros como papás
Varones, asumamos de una vez por todas nuestro papel con seriedad y dedicación, siguiendo el ejemplo de Josué, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David enseñando, de David enseñando a su hijo Salomón, y de muchos otros en las escrituras, teniendo en su corazón una declaración contundente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que así sea, Señor, en nuestras vidas y en nuestros hogares. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Porque tú atiendes, Señor, la oración, las palabras de nuestras oraciones, Señor, y aún el corazón de cada hermano nuestro en este lugar. Sin nosotros saber qué es lo que hay en el corazón de cada uno, Señor, atiendes al pensamiento, al deseo, a la alegría, Señor, la alabanza que ellos te ofrecen, a la petición, Señor, en medio de la aflicción, del dolor, de los problemas, Señor, al dolor, Señor, de un hijo perdido. Y Señor, sabemos que muchas veces nosotros podemos pensar que el tiempo ya se fue, que es demasiado tarde, Señor, para que nosotros podamos resolver nuestras cosas, Señor, por nuestras decisiones equivocadas para con nuestros hijos, Padre. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos misericordia como nuestro Padre y como ese Padre amoroso que envió a su Hijo unigénito para acercarnos a ti, Señor, nuevamente delante de tu presencia. Señor, también nos ayudes, Padre, para traer a nuestros hijos a tu corazón, Señor, a donde pertenecen. Perdónanos, Señor, a nosotros como padres varones, Señor, que hemos sido irresponsables. Aún, Señor, aunque tengamos hijos nobles, Señor, ha sido tu gracia solamente, pero irresponsabilidad también de nuestra parte, Señor. Por eso, aunque no veamos resultados malos o frutos malos, Padre, por tu misericordia, nosotros te pedimos perdón también, Padre, porque no hemos hecho lo que nos corresponde hacer. Pero perdónanos, Señor, y límpianos. Cambia nuestra mente, Señor. Lava, Señor, nuestros pensamientos con tu palabra y purifícanos y santifícanos, Señor, y confórmanos cada vez más con tu voluntad, con tu mente, Señor. Y también, Señor, yo te pido que bendigas a cada padre, Señor, cada varón en este lugar, y que lo levantes, Señor, como cabeza de su familia, como la autoridad que tú le has dado, Señor, y que nadie se la quita, Señor, porque tú lo has delegado. Te pido, Padre, que de alguna manera, Señor, también su familia aprenda a respetarlo, a darle honra, Señor. Te pido por sus esposas, Señor, que ellas aprendan a respetar a sus esposos, que puedan dar un ejemplo bueno a sus hijos para que sus hijos puedan respetarlos también a ellos como cabeza del hogar, Señor. Y bendice a cada mujer, Señor, que hace tu voluntad. Respalda, Señor. Multiplica, bendice, Señor. Prospera, Padre. De acuerdo, Señor, a tu promesa. Bendice a cada hijo, Señor, en este lugar que te obedece y que se sujeta a tus palabras y a tus mandamientos, Padre, conforme a tu promesa. Señor, dales una vida feliz, Señor, abundante, una buena vida, Señor, una vida en donde tu presencia y tu poder se manifiestan, Señor, una vida de testimonio. Gracias, Padre, porque tú escuchas
nuestra oración en esta mañana. Te bendecimos, Señor, nuestro Creador, de quien es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, Padre, porque tú eres digno, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.